¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buena semana, Fernando Fracchelli, acá estamos, ¿no? Una nueva Así semana es, con ¿cómo le va? Muy muchas bien. cosas por delante. Sí, claro, iniciativas, proyectos, no va a haber sesión. Esta semana Bien, no hay sesión en la Cámara de Diputados. Sí va a haber por lo menos la idea, la intención de avanzar con algunas iniciativas. sí, Entre ellas, Auditoría General de la Nación. ¿Eh? perfecto. Un tema que también le interesa al Senado Nacional y después lo vamos a estar ampliando. Lo ampliamos en instantes nada más porque ahora es momento de ir a los títulos más importantes de la jornada. Proyecto de Margarita Stolbizer, propuesta para incrementar el número de miembros de la Cámara de Diputados. Ampliación de la Corte Suprema y la Auditoría General de la Nación. El Senado convocó a debatirlo en un plenario de comisiones. Proyecto para mejorar la competitividad aérea está impulsado por el diputado mendocino Lisandro Nieri. Bueno, ahí están los temas, Sí, lo que son los títulos, los temas centrales. Ahí teníamos el tema que está el Senado Nacional para discutir esta semana, el miércoles, proyecto de Juan Carlos Romero. Hay dos proyectos de Romero. Uno tiene que ver con puntualmente la Corte Suprema de Justicia, aumentar el número de miembros de la Corte de 5 a 7. El otro es vinculado a la Auditoría General de la Nación. También habla de tratar de bajar lo que tiene que ver con los años de duración del mandato de los auditores. Paralelamente, también en el Senado tienen un proyecto de Unión por la Patria, José Mayans, que habla de no solo bajar los años a 4, sino también aumentar el número de de auditores. miembros de la Auditoría General. Exactamente. Y eso va a ser el miércoles a la tarde. El miércoles a la mañana ya citó la Cámara de Diputados para discutir también una segunda reunión. Recordemos que la semana pasada estuvo analizando el proyecto de Martín Menem sobre cambios en la Auditoría General de la Nación y ahora hay otros proyectos que también van a avanzar esta semana. Le damos rápidamente la bienvenida y la saludamos a Melissa Jofre, nuestra compañera. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Sí, veremos, ¿no? Esta semana con esta agenda institucional que se va a empezar a debatir en el Senado y que veremos también cómo sigue aquí con una segunda reunión, como decían, mañana por tema GN. Vamos rápidamente a la provincia de Santa Fe, que tenemos a nuestro primer invitado de la noche. Diputado Roberto Mirabella, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Melissa Jofré, Fernando Fracchelli, saludan. Hola Fernando, hola Melissa, hola Alma, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, diputado, a ver, por un lado decimos que avanzan ahora con el tema de la Auditoría General de la Nación. No va a haber sesión esta semana, pero ¿por dónde va a pasar la agenda suya, Roberto? Bueno, como ustedes saben, mi agenda siempre está fuertemente marcada por la realidad santafesina y por la representación que tengo de mi provincia. Seguramente va a estar influenciada por muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad, que es la realidad del sector productivo, agropecuario, agroindustrial, agroalimentario. Este, Hay un tema trascendente que nos toca muy de cerca, que es la nueva concesión de las vías navegables para el dragado, balizamiento, señalamiento de la ruta que va por el Paraná hasta Paraguay, y esa concesión fracasó en febrero, y ojalá podamos opinar sobre ese nuevo llamado a licitación. Y bueno, y hay varios temas que hacen a la realidad santafesina y que tienen que ver con un parate fenomenal que estamos teniendo en este momento de toda la obra pública nacional y la inversión nacional en Santa Fe. Esto para nosotros es de gran preocupación porque había en marcha gasoductos, acueductos, autopistas en marcha, inversión que hace a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo productivo, ¿no? de mi provincia. Así que
Mi agenda está marcada por lo que marca la realidad de mi provincia de Santa Fe. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Preguntarle entonces cómo conjugar en este escenario donde principalmente se va discutiendo o la agenda que impulsa la oposición, donde usted también integra, que tiene que ver con la recomposición salarial de los jubilados, por ejemplo, o también Ujú. se quedan discutiendo algunas cosas que tienen que ver más con la política, lo del AGN, incluso también lo de la estafa con la criptomoneda libre. ¿Cómo se conjugan estas Sí. agendas o cómo ve usted que se puede traccionar un poco la agenda hacia otras temáticas que no sea lo que imponga el gobierno nacional o estos ejes que le marcaba? A ver, sí, lamento que no hayamos podido tener sesión para tratar la recomposición del poder adquisitivo de los jubilados. En mi provincia hay cerca de un poco menos de 600.000 personas, jubilados y pensionados nacionales, y estábamos hablando de recomponer un bono que vienen cobrando hace un año y medio de manera igual, que son 70.000 pesos, recomponer un mes que había quedado colgado, que era enero del 24, para la actualización salarial, y también la moratoria. Creo que es un error de querer el gobierno patear estas cosas para adelante y no querer discutirlas y debatirlas, como es el caso de esta estafa que la mayoría de los mortales no conocemos, lo que es una criptomoneda, pero lo que hace el gobierno es generar un manto de duda y de sospecha, cosa que no me parece que le haga bien a las instituciones argentinas. Lo primero que debería aclarar es el mismo gobierno que ha pasado con esto y lo que intenta es poner y seguir poniendo la tierra debajo de la alfombra. Estas cosas no son buenas, pero tampoco es bueno que podamos debatir temas que tienen que ver con una agenda productiva. O sea, ¿cuál es la política industrial que tiene el gobierno nacional? ¿Cuál es la política ligada a la obra pública? ¿Cuál es la política en educación, la política en salud? Estas cosas que impactan en mi provincia no se debaten. Lamentablemente, la agenda está fuertemente marcada por lo que deciden en Buenos Aires qué es lo que hay que discutir y qué no. Y lamentablemente hay muchos legisladores, representantes de provincia que están más pendientes de que Buenos Aires le diga lo que tiene que hacer de lo que le dice su provincia. Así que, sinceramente, creo que vamos a estar en un año marcado por trabas y dimes y diretes, pero en lo concreto y en el fondo no se va a discutir nada. Yo mañana voy a estar, mañana no, el miércoles voy a estar en Buenos Aires en el Congreso Maizar, que es un congreso anual que hacen los productores del maíz en la Argentina. Vamos a volver a discutir el tema biocombustible. Y lamentablemente el gobierno hace oídos sordos a lo que necesita el corazón productivo, que es un nuevo marco legal que rija en la Argentina ligado a los biocombustibles. Yo siempre digo, Santa Fe es la principal productora de biodiesel. Si seríamos un país, seríamos el quinto país del mundo en Ujú. producción de biodiesel. Con lo cual, digo, estas cosas no están en la agenda, ni quieren que esté. O sea, el gobierno está tirando todo para adelante y que las cosas se debatan después de que haya una nueva composición en la Cámara a fin de año, entendiendo que seguramente van a tener una mejor composición o que les ayude a ellos. Creo que hoy es el momento de debatir varias cosas, como el caso, por ejemplo, de los derechos de exportación, que tampoco lo quieren debatir, o como, por ejemplo, el tema de la maquinaria agrícola. Hoy estamos teniendo la importación de maquinaria agrícola usada. Santa Fe, de las 10 empresas fabricantes de sembradores de la Argentina, las principales 9 están en Santa Fe. Eh, con lo cual, estas cosas, la verdad, es Mm. que no ayudan a tener un Congreso que permanentemente esté trabado y que no pueda debatir estos temas. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, justamente esto que mencionaba, ¿no? De los derechos de exportación, semanas atrás en la Comisión de Agricultura y Ganadería se había empezado con el tratamiento de los proyectos que hay, entre ellos uno de su autoría. Ahora el gobierno anunció que va a continuar la rebaja temporaria en las retenciones, pero no así en el caso de las hojas, si no me equivoco. ¿Por qué se frenó el debate? ¿No? O sea, más allá de una posición del oficialismo, se veía en la oposición una mirada compartida, incluso
con la UCR y con el PRO, que son bloques más cercanos al oficialismo, de avanzar en algún proyecto. E incluso le digo más, en todos los proyectos que fueron presentados, que son de diferentes bancadas, todos teníamos algo en común. Por ejemplo, derogar el artículo 755 del Código Aduanero, que es el que le delega facultades al Poder Ejecutivo para poner las retenciones. Un artículo que había sido cuestionado incluso en un fallo de la Corte hace 10 años atrás. O sea que podríamos estar avanzando en eso, o mínimamente para que no vuelvan a subir hasta fin de año, poniendo como techo lo que estableció equivocadamente mi ley por decreto. Digo equivocadamente porque está fuera de todo marco legal. Como las bajó, nadie va a protestar, pero en realidad tampoco lo podría estar haciendo. Pero no entiendo por qué, la verdad yo participé de la comisión cuando fueron debatidos los proyectos allá por marzo, incluso presenté una propuesta sobre temas fiscales, porque lo escuché al ministro diciendo que no quería que le toquemos o que alteremos el equilibrio fiscal. Y yo presenté 10 puntos donde no se altera en absoluto el equilibrio fiscal, solamente se reordena el gasto, eliminando subsidios, eliminando beneficios fiscales y reordenando el gasto. Y ahí demostré que lo podíamos llevar a Mm. cero, incluso que el ministro puede venir a debatirlo. Si no está de acuerdo con esos puntos, plantear otros. Bueno, pero el ministro tampoco, ¿no? Va a muchos programas de televisión, pero al Congreso hace un año y medio nunca vino. Con lo cual, esto, la verdad, no sé por qué no se avanzó con algo, por lo menos para dar un paso, para dar una señal y una certeza clara al sector productivo. Eh, la verdad es que hay una deuda muy grande. Yo, sinceramente, acabo de sacar un libro que se llama La República de Santa Fe, donde uno de los puntos que planteo es este tema, ¿no? La cantidad de recursos que se van del corazón productivo y después todos acá tenemos la sensación de que no vuelve nada. Es una sensación compleja porque nosotros nos sentimos que nos tratan como una colonia, o sea, solamente nos ven para sacarnos recursos Mm. y nada más. Y la verdad es que las soluciones que necesita y el desarrollo que necesita la Argentina no están en Plaza de Mayo, están acá en el corazón productivo de la patria. Roberto nos decía que el miércoles va a estar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber contactos entre los diferentes bloques de la oposición con la posibilidad de convocar a una nueva sesión especial la próxima semana, analizar o pretender discutir el tema jubilados, el tema moratoria, el tema aumento del 7,2, actualización del bono, lo que usted explicaba anteriormente. Entiendo que querían convocar a una sesión para el día 4 de junio. En realidad la querían convocar para esta semana y después dieron marcha atrás porque aparentemente no estaban todos los legisladores esta semana y la querían convocar para el 4 de junio, que me parece que tiene que ver con los temas de la discapacidad o de los fondos que ha derogado el gobierno ligados a sostener determinado tipo de programas a personas con capacidades diferentes. Entiendo que iba por ahí la convocatoria para la semana que viene. Diputado, y respecto a esto que decía que hay una suerte de desfasaje entre lo que se discute en el Congreso y lo que necesita la Argentina, o por lo menos desde su distrito, desde el centro productivo, agropecuario sobre todo, pero también industrial, ¿cómo le van afectando las políticas de desregulación que se fueron también planteando las últimas semanas respecto a la liberación de los controles para algunas transacciones económicas? ¿Cree que esto puede motivar de algún modo que se invierta en la Argentina y se proyecte hacia adelante un futuro un poco más próspero en ese sentido? A ver, sinceramente, por ahí lo que se ha hecho es tratar de desregular o desburocratizar determinados trámites que hacen a las exportaciones o importaciones de bienes o de mercaderías. Lo que se ha hecho fue eso, por lo menos yo no veo otra política industrial que se esté llevando adelante. Eh, la verdad es que hay grandes sectores en la Argentina
que hoy se ven amenazados con la entrada de productos de China, por ejemplo, de otros lugares, donde amenazan la producción argentina, cuando el mundo está mirando a ver cómo sostiene su producción. El mismo Trump, que tanto le quiere copiar el presidente, lo que está haciendo al aumentar los aranceles es tratando de proteger a la industria americana. Bueno, acá hacemos todos al revés. Esto no es una política industrial. Que entren artículos de acero inoxidable de China y que sean más baratos del costo de lo que significa producirlos en el país, o que entre maquinaria agrícola usada, o que entren cristalería o el sector textil importados. Ahí se quedó ahí Sí, congelada la imagen mientras nos contaba, bueno, el impacto que tiene exacto. la desregulación de algunos procesos económicos que con los márgenes de competencia que tiene la producción a escala, por ejemplo, de China, es Claro, difícil para los productores nacionales, ¿no? Empatar exactamente. esa dimensión y volumen. Sí, experiencias que ya tuvo la República Sí, más Argentina de una vez, y diríamos. experiencias que no han terminado bien. Esta nueva experiencia, ¿por qué tendría que terminar bien? Ujú. ¿No? Algunos Bueno, dicen que podría tener el mismo resultado. sí, desde el gobierno dicen que esta vez no va a tener el resultado anterior, por más que sea el Bueno, mismo proyecto. Y a eso apuntan de una manera constante. Veremos también esto, cómo se dan las pujas de poder, porque parte de todo esto tiene que ver con lo que decía el diputado Mirabella. ¿Qué agenda se impone en el Congreso? exacto. Tiene que ver directamente con las elecciones que vamos a tener, por ejemplo, en el mes de octubre, ¿no? Sí, en octubre y en Santa Fe dentro de un mes están las En elecciones junio. generales en la provincia, ¿no? Que también allí veremos si aumenta la participación electoral respecto de lo que fue abril, Claro. ¿no? Esta tendencia que vimos de, bueno, una merma importante en cuanto a la participación de la gente en las urnas en las elecciones provinciales que tuvimos. Pero sí, vuelve Mirabella. Mirabella también por este motivo fue que dejó el bloque de Unión por la Patria, ¿no? Y que hay senadores también que, bueno, no han dejado el interbloque, pero se distanciaron un poco referido a, bueno, estos temas que se abordan desde la ciudad de Buenos Aires, donde en este caso dentro de lo que es el peronismo, adjudican que también lleva el PJ Nacional una agenda muy centralizada en el AMBA, sobre Ujú. todo, y bueno, quedan por fuera estos temas o proyectos o iniciativas que quieren impulsar con esta impronta federal, impronta de temas que justamente, bueno, son de preocupación para las distintas provincias y las distintas realidades que tiene este país tan diverso. Sí, tan diverso, tan extenso, así como Tierra del Fuego hoy está atravesando una situación particular Así es. por el proceso de ensamble y producción de electrodomésticos y la desregulación y la baja de alícuotas para la importación de esos tipos de productos. Bueno, en Santa Fe también es una cuna productiva, en este caso hablan del biodiesel, Sí. hablan también de la producción agropecuaria, pero también de la producción industrial, ¿no? Claro, Sobre todo de exacto. la producción automotriz, no solamente Córdoba, Santa Fe son dos de los distritos donde se articula mucho esto y el principal puerto, ¿no? Hay otro punto importante, es todo lo que pasa con la hidrovía. Bueno, uno de los temas, ¿no?, que planteaba también el diputado Mirabella, y es verdad, los temas, la Cámara de Diputados necesita discutir temas, sean jubilados, sea el núcleo productivo o la Auditoría General de la Nación, pero necesita discutir algún tema. Sí. Hasta ahora lo que tuvo fue intentos de discusión, por lo menos lo que se ha visto en la última semana, pero que faltó el quórum. Bueno, vamos a repasar algo que decía en esta semana el diputado Atilio Benedetti, lo pudimos entrevistar Sí, el día viernes, hablamos justamente de las nuevas medidas que se habían anunciado el día jueves, que es el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. La verdad que creo que es como idea, es una idea totalmente disruptiva. Digo, para decirlo en términos prácticos, viene a ser un blanqueo blue o una versión de blanqueo distinta. Yo no estoy en contra de esta posibilidad, pero indudablemente que más allá del anuncio del gobierno, habrá que ser muy cuidadoso en la ley, ¿no? Para que, en todo caso, esta posibilidad que se le brinda a muchos ciudadanos que, como bien creo que dice el ministro, han encanutado dólares Ujú. durante muchos años como una protección, puedan incorporarlo al circuito comercial
pero que esto no se mezcle con lavado de dinero. Así que me parece que allí está la delgada línea, la preocupación. Miren, yo tuve oportunidad durante el gobierno del presidente Macri de estar como director de un banco público, y la verdad que allí aprendí a la trascendencia que le da el sistema financiero internacional al cuidado del lavado de dinero. Así que esperemos la ley. Como idea, me parece una buena idea, me parece que va a sacar muchos dólares que están allí debajo del colchón, como se dice, pero habrá que ser muy cuidadoso con el detalle para que no se mezcle una cosa con otra. Benedetti respecto a ese anuncio que se hizo el día jueves, ¿no? Exactamente. El fin de semana habló el presidente del ARCA y ya adelantó que en las próximas semanas el Ejecutivo a estar enviando este proyecto aquí a la Cámara de Diputados. Pasarán por diferentes comisiones, entre ellas seguramente legislación general, presupuesto, finanzas. Bueno, ahí van a estar un poco los temas que las discusiones que le interesan y que pone el foco el Poder Ejecutivo Nacional y el oficialismo en esta Cámara de Diputados. Sí, efectivamente, es parte de las discusiones que vienen anunciando que se van a dar próximamente a partir de estos anuncios, porque hay modificaciones a la Ley de Procedimientos Tributarios y también al penal económico. Lo que quieren es garantizar, en definitiva, que quienes pongan en circulación dólares que no han sido declarados en su momento y por lo cual no pagan impuestos, bueno, no se vean luego complicados con cambios de gestiones posibles, claro, o una modificación propia de una resolución interna como es esta también del ARCA, ¿no? Sí, en definitiva, claro, porque si no se hace por ley, no tiene el respaldo de todos los bloques. Exactamente. El tema que se va a dar nuevamente una discusión que ya viene desde hace tiempo. Cuando ingresen los proyectos, la oposición va a pedir la presencia de Luis Caputo en el Congreso. Exacto, y ya lleva un tiempo, como decía el diputado Mirabella, sin venir, ¿no? Claro. No vino todavía desde que asumió el 10 de diciembre, así que hay varias discusiones que quedan pendientes. Vamos a ir a hacer la primera pausa. Vamos, ahí volvemos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana. Sí. ¿Hay agenda? ¿Hay alguna agenda? Sí. Hoy ya hubo una reunión Sí. vinculada al tema discapacidad. Sí, vinieron organizaciones Sí. cooperativas que ya hace muchos años están haciendo inclusión laboral para personas con discapacidad y que expusieron, ¿no? Estuvieron comentando ahí porque es justamente, creo que el día de hoy, en estos días, el Día Internacional de las Cooperativas. Sí, y el año internacional. El año internacional. Este año, Claro. 2025. Ahí tenemos imágenes. Ahí está Sí. Daniel Arroyo, el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Sí, estuvieron varios expositores. Ella es Mariana Pacheco, la que estamos viendo ahora, Ajá. parte de La Huella, justamente una cooperativa de inclusión sociolaboral. Bueno, varios representantes en ese sentido de las organizaciones y también hubo funcionarios de gobiernos provinciales. Estuvo una funcionaria de Córdoba y también de la provincia de Buenos Aires, Raúl Lucero, que es director de la promoción de los derechos de personas con discapacidad, que bueno, estuvo hablando del programa Talleres Protegidos, Sí. un programa que incluso nació antes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional hablamos, ¿no? Ujú. Que es del 2008. Sí. Y bueno, sí, estuvieron participando, pidiendo por iniciativas, por un modelo que promueva este cooperativismo con inclusión laboral, que tiene experiencia ya en otros países como España, como Italia, Ujú. y que, bueno, buscan justamente, ¿no? Una norma, un marco legal que pueda diferenciarlos de lo que es una cooperativa de trabajo. Sí. Y también que bueno, que puedan aportarle beneficios impositivos a estas organizaciones que bueno, hacen un trabajo importante y hoy con este programa que digo de talleres protegidos son también un lugar de refugio para esta inclusión laboral, que sobre todo hay una gran preocupación, decía el funcionario, en lo que respecta a la inserción de los adolescentes y jóvenes con discapacidad. Sí, los talleres protegidos son una experiencia donde en definitiva se difunden o se capacita también en tareas de labores para poder contribuir también no solamente enseñando a hacerlo, sino como una manera también de ir formando hacia la inclusión laboral. Hay hace ya varios años un intento de modificar la ley de cooperativas porque justamente algunos de sus artículos limitan la participación en la toma de decisiones de las cooperativas, en los directorios, por ejemplo, personas que han cumplido condenas o a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Eso se viene tratando de modificar hace varios años, pero bueno, lo que decimos siempre, son temas que no están en la agenda pública, que impactan de una manera beneficiosa para, sobre todo, generar y motivar la creación de empleo genuino. La cooperativa es una manera también de desarrollar actividad productiva y de servicios, pero con las limitaciones que se tienen, que hace ya, como les digo, hace más de por lo menos una década que se buscan modificar. No hay consensos, no se logran esos consensos para que suba a la agenda de los temas importantes, ¿no? Bueno, y hablando de discapacidad, algo que también estábamos hablando con el diputado Roberto Mirabella, las próximas semanas hay un grupo de bloques políticos de la oposición que quieren convocar a una sesión especial para el 4 de junio para discutir la emergencia en discapacidad. Exactamente. A Y partir ahí de... también parte de la agenda que quedó pendiente de la semana pasada, que tiene que ver el tema jubilaciones. En relación a los programas que fueron descontinuados, ¿no? Exactamente. Que se reunieron durante varias sesiones en la Comisión de Salud y en la Comisión de Discapacidad y hubo que emplazar finalmente la Comisión de Presupuesto para poder dictaminar. Así es. ¿Te parece que repasemos lo que hablábamos estos 2 días con el diputado Alejandro Vilca, sobre todo sobre los anuncios del ministro de Economía, los cambios en este programa, lo quiero decir bien, Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos? Hizo su mirada desde Jujuy y desde el Frente de Izquierda. Es un país donde parece que el que tiene plata, digamos, guardada o hecha a mala vida, hoy la puede manejar y gastar sin que nadie lo controle, ¿no? Algo que nos parece que es grave, ¿no? En un país donde la verdad el que se esfuerza, el que paga sus impuestos, digamos, hoy lo castigan cada vez más, aquel que gana la plata o los dólares de alguna forma irregular, digamos, hoy parece que no es penalizado, no es controlado. Entonces esto nos parece grave, ¿no? Ya nosotros lo advertimos esto con lo que nos planteaban lo del RIGI, los blanqueos. Bueno, nos parece grave esta situación
porque bueno, lo que lleva es a que cada vez más Argentina se parezca más a un paraíso fiscal. Entonces, eso es grave, ¿no? Por eso nosotros ya el Frente de Izquierda lo vamos a rechazar. Nos parece terrible esta situación. Pero bueno, sabemos, ¿no?, que este gobierno siempre premia, ¿no?, parece, a los evasores. Y bueno, yo creo que son políticas que marca este gobierno que aquellos que están o consiguen fondos, digamos, de alguna otra forma, sin blanqueo, sin nada en los marcos legales, parece que hoy están premiados, ¿no? Esto no nos parece grave. Vuelvo a repetirte, vamos a esperar que llegue este proyecto, conocer más el decreto a profundidad, pero nos parece una barbaridad, ¿no? Bueno, obviamente Sí. su mirada, ¿no? Crítica Claro, del proyecto. exacto, exactamente. Bueno, pues, proyecto que, repetimos, el Ejecutivo en las últimas horas ya adelantó que lo va a enviar en las próximas semanas, por lo menos seguramente será para fines de junio. O entrado ya junio, el proyecto puede estar ingresando aquí a la Cámara de Diputados de la Nación para su análisis. Hay una mirada desde la oposición de rechazo a esta iniciativa, por lo menos las primeras voces que se han escuchado a lo largo de la semana pasada, desde el jueves cuando se dieron a conocer estos anuncios, y desde el oficialismo, no solo el acompañamiento de la Libertad Avanza, sino también de otras fuerzas aliadas. Bueno, hace hablamos ratito principalmente del PRO. del Hoy radicalismo. el radicalismo. Hoy el PRO estuvo también reunido, referentes de esta Cámara de Diputados, Cristian Ritondo y Diego Santilli, con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El tema tiene que ver los armados políticos pensando en las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires y también en septiembre, y también las nacionales del 26 de octubre. Claro, eso es como el gran tema de debate hoy en la política, porque se renuevan 35 bancas de la provincia de Buenos Aires y 8 distritos dentro de la provincia, propiamente dicho, ¿no? Con, bueno, el foco puesto ahí en la principal oposición, que es Unión por la Patria. Sí, se habla de, bueno, que va a haber una estrategia. Hoy ya lo confirmó Ritondo al salir de esta reunión. Un Ritondo que, bueno, la semana pasada se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Hoy estuvo en Casa Rosada también. Estaba instruido como presidente del PRO bonaerense a negociar justamente este acuerdo, del cual nunca se dejó de hablar a pesar de lo caliente que fue la campaña porteña y las diferencias que hubo, ¿no?, entre ambos partidos. Bueno, en este sentido, en lo que respecta a provincia de Buenos Aires, siempre se miró y se ratificó de que la idea era ir a un acuerdo que hoy se confirma. No se conoce la letra chica, no se conocen los detalles, y también se habla de que no va a tener las mismas condiciones este frente electoral respecto de las elecciones provinciales que hay el 7 de septiembre. Claro. Para elegir justamente los cargos locales, de las del 26 de octubre, cuando se elegirán los diputados nacionales allí en el Distrito de Buenos Aires. Pero sí, ya está la voluntad ratificada y, bueno, las alianzas para las elecciones en provincia de Buenos Aires cierran el 9 de julio. Sí, o sea que hay tiempo todavía para seguir discutiendo, para terminar de redactar esa letra chica, pero queda en claro que para el PRO, hoy por hoy, después de esta conversación, parecería como que le interesa cerrar provincia de Buenos Aires, y a la Libertad Avanza le interesa lo que pase el 26 de octubre a nivel nacional, porque tiene el impacto en este Congreso. Claro, la modificación de la estructura de los bloques, y justamente, bueno, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, son los principales distritos electorales, en volumen, en cantidad de diputados que también ponen en juego, y ahí se van diseñando las estrategias. Las elecciones locales, con este desdoblamiento particular que se dio y novedoso en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, por primera vez, ¿no? También, en general, siempre van de manera concurrentes o continuas. Bueno, hay posibilidades de repensar las estrategias. Cada espacio va tratando de capitalizar la mayor cantidad de votos, porque allí se va a dar también la representación en el Congreso. Un Congreso que
por lo que advierten desde el gobierno, de darse ese triunfo del oficialismo, que es la expectativa que tiene sin duda Javier Milei en todos los distritos, bueno, se avance hacia modificaciones en sistema jubilatorio y de la legislación laboral. Sí, bueno, habrá que ver cómo se termina de cerrar ese acuerdo, ¿no? Por los actores, porque hoy estaban en la mesa el PRO y la Libertad Avanza. Decimos por los actores porque la idea de, por ejemplo, de Diego Santilli es ampliar ese frente y que otras fuerzas en la provincia de Buenos Aires, en este caso pensando principalmente en la Unión Cívica Radical, también se sume a ese acuerdo. Bueno, en Chaco se concretó ese acuerdo, Sí. ¿no? Entre el radicalismo directamente y la Libertad Avanza. Fueron Sí. juntos en un frente Exacto. electoral. Hay algunas conversaciones. Entiendo que la Secretaria General de la Presidencia en esas conversaciones está, igual que el presidente Claro. de la Cámara, Martín Menem. Bueno, y lo que facilita al radicalismo hoy de la provincia de Buenos Aires, donde hay un gran referente que es Maximiliano Abad, más allá de que ya haya dejado la presidencia del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, pero una de las posibilidades que lleva a que el radicalismo bonaerense termine logrando ciertos entendimientos es que hay un sector, el sector más crítico de esa posibilidad de acuerdo, que es el de Facundo Manés, terminó abriéndose. Sí, decidió renunciar Claro. Su hermano, ¿no? Que Su es el hermano en la conductor Convención de Nacional. la convención y armar un nuevo espacio político para capitalizar el descontento. Exactamente. Tanto con el gobierno nacional como también con lo que es la provincia de Buenos Aires, Sí. el gobernador Kicillof. Así que bueno, ahí también, ahí se abre otro frente interno dentro de la Unión Cívica Radical. Facundo Manés seguramente me parece que va a intentar regresar al Parlamento, me parece que va a intentar a construir algún armado progresista. En la provincia de Buenos Aires sabe que si hay un sector del radicalismo o la conducción del radicalismo hoy está acercándose a la Libertad Avanza y al PRO, su espacio queda prácticamente Desdibujado, ¿no? desdibujado y con muy pocas posibilidades de llegar a un entendimiento. Claro, y de poner también candidatos en las listas que sean lugares que les Exacto. permitan después acceder a la Cámara. Y una vez que se accede a la Cámara, las articulaciones, porque, bueno, ha pasado principalmente que espacios que no confluían en la misma lista que el oficialismo terminaron agrupándose, pero Exacto. también quienes vienen en la lista del oficialismo, bueno, se alinean y se suman a un bloque que ya tiene 43 miembros, ¿no? Sí, 43, claro. sí. Exacto. Entonces hay una dinámica importante que se va a poner también en juego. Sí. Y hablábamos de la participación política de los argentinos a través de las elecciones y también cuando hablamos con Alejandro Vilca le preguntamos por la participación en la provincia de Jujuy, que también fue menor que los datos históricos, fue una de las también elecciones con baja participación popular, como viene siendo en todas y cada una de las elecciones que se están dando en este periodo en la Argentina. Vamos a repasar lo que nos comentaba respecto a esto. Para lo que vimos nosotros, por lo menos acá en nuestra provincia y en otros, la primera lectura es que hay un sector desinteresado de estas elecciones, un poco cansado, hay mucha bronca por abajo, decepción por otro lado, ¿no? Eso lo vimos mucho, no solamente en las gestiones provinciales, sino también en el gobierno nacional. Y yo creo que esa apatía y esa desmoralización de mucha gente llevó a que la gente no vaya a votar, ¿no? Un porcentaje muy alto, ¿no? Acá en mi provincia por lo menos cerca de un 35%, 38% no fue a votar. O sea, los que ganaron las elecciones, o sea, lo hicieron, digamos, en un porcentaje, digamos, menor a lo que uno esperaba, ¿no? Yo creo que este momento crítico también que vive la sociedad, muchos sectores populares, producto de la crisis, y la pérdida de poder adquisitivo llevó a esto, ¿no? La verdad que acá lo que se vio es que, además, una elección muy especial en el norte, donde se enfrentaban dos oficialismos, ¿no? Por un lado, el del gobierno radical de Sadir, un gobierno que sus diputados nacionales vienen acompañando todas las políticas de Javier Milei, y por el otro lado, el partido, bueno, la Libertad Avanza, que, bueno, marcó una polarización y que, bueno, fueron los que encabezaron, digamos, la mayor cantidad de votantes. Sin embargo, los sectores opositores, ¿no? Que fueron lamentablemente muy dispersos,
cosechamos una gran cantidad de votos, lamentablemente, vuelvo a repetirte, dispersos porque hubieron muchas divisiones. Muchas listas. Pero bueno, sí, de todas formas, para la izquierda hicimos una muy buena elección, estuvimos ahí peleando el tercer lugar junto al PJ, pero bueno, quedaron muchas listas por fuera de ingresar a lo que es el reparto de las bancas, ¿no? Jujuy, además, como muchas otras provincias, hay leyes bastante restrictivas, como el piso electoral, leyes de colector, entonces se hace muy difícil. Entonces, para nosotros, por lo menos de la izquierda, es bastante meritorio haber logrado diputados y aumentar la cantidad, ¿no?, en los diputados provinciales, que yo creo que esto es un envión para lo que va a ser, por lo menos en las elecciones de octubre, ¿no? Y bueno, lo mismo sucedió en Capital, donde bueno, pudimos cosechar una legisladora, ¿no?, a Vanina Biasi, pero bueno, con mucha fortaleza, digamos, de seguir, bueno, peleando, ¿no?, por una alternativa de izquierda y en un momento difícil, ¿no?, donde creemos que la izquierda puede ser una alternativa, o por lo menos puede servir para fortalecer la lucha del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, ahí estaba Alejandro Vilca, el diputado del Frente de Izquierda, que además resultó electo diputado provincial, Sí. O sea que cuando finalice su mandato aquí en la Cámara Baja, el próximo 10 de diciembre, el 9, ¿no? El 9 vence el mandato y el 10 va a estar asumiendo en su provincia. En su provincia, así que veremos también con qué candidato o candidata compite el Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy, donde él tiene mucha ascendencia. Sí. O sea que él va a ser el gran elector, me parece, para ver... el otro día vos le preguntaste quién va a ser el candidato del Frente de Izquierda. Él lo que dijo que son varios partidos. Claro, tienen que conforman el ponerse de Frente Izquierda, acuerdo. se tienen que poner de acuerdo. Pero sí, viene consolidando su referencia en la provincia de Jujuy, no tanto el Frente de Izquierda principalmente, porque una de las discusiones que se dio también en la ciudad de Buenos Aires, lo hablábamos con el diputado Vilca en relación a Jujuy, fue que había mucha dispersión de ofertas en los partidos de izquierda. Pasó también que un grupo confluye en el Frente de Izquierda, que resultó ganador y ingresó a la legislatura porteña con un escaño, con una banca, pero que también la polarización y dispersión muchas veces genera que no se puedan posicionar con una capitalización a lo largo del tiempo. En Jujuy eso no está pasando, se consolidan los votos, son tercera fuerza en la provincia, el peronismo fue dividido en varias listas, pero se consolidó como una tercera fuerza con mucho caudal de votos, más allá de que mermó la participación política, ¿no? Exactamente. La izquierda hace años que viene consolidándose con representación en las legislaturas provinciales y también aquí en este Congreso Nacional. Seguimos repasando, Meli, las actividades porque habíamos dicho que hoy hubo temprano una actividad de discapacidad que fue informativa sobre cooperativas, pero está previsto para mañana y para el miércoles bastantes cosas, ¿no? Sí, que generalmente no hay comisiones los lunes, ¿no? No, claro. Es extraño. Pero bueno, sí, tenemos una agenda cargada y sobre todo el día miércoles, ¿no? En el caso del día de mañana va a haber una reunión informativa de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que, bueno, había sido reprogramada porque estaba prevista para la semana pasada y finalmente se va a realizar en el día de mañana. Y acá, si te parece, Amanda, vamos a repasar para el miércoles lo que tenemos porque arranca muy temprano. También la agenda con a las 10 de la mañana una reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. No se reúne hace bastante tiempo esta comisión que creo que también en algún momento habían convocado y después se suspendió. Bueno, finalmente se va a llevar a cabo allí elección de autoridades vacantes y se va a debatir sobre un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental ante las emisiones de metano producto en el sector de hidrocarburos, también la aprobación de un convenio internacional, un convenio entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe por un parque interjurisdiccional y bueno, otros proyectos menores que se van a estar analizando allí el miércoles a las 10. Ese mismo día, a la misma hora, pero en la sala 7 de este anexo de la Cámara Baja, se va a volver a reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales que, como comentábamos al principio, empezó con el debate
del proyecto de Martín Menem, y hay otros proyectos más referidos a una modificación en la conformación y en la estructura, en la ley orgánica de la Auditoría General de la Nación. Son varios proyectos, estábamos repasando. Hay uno de Martín Menem, hay uno de la diputada que firma Stolbizer, Mónica Fein, Paulón. Hay otro proyecto de el diputado Ali, de Unión por la Patria. Hay otro proyecto también de Paula Oliveto. Sí. Silvana Giudici. Silvana Giudici tiene uno, y hay algunos que tienen que ver con cómo se calcula la dieta o el salario de los funcionarios mientras son funcionarios, que creo que están a la vista también porque tienen algo que ver con la gene, ¿no? A ver si cobran como un diputado, como un senador, como un juez. Sí, hoy cobran más que un senador incluso, por ejemplo, ¿no? Ya el senador cobra el doble que un diputado, y un auditor está cobrando arriba de los 10 millones de pesos. Bueno, ahora no, porque no hay ninguno, queda uno solo. Bueno, ahora queda solo su presidente. Esos 6 que tenían que estar no están ahí tampoco puestos. Sí, bueno, ese mismo día a las 10, como decíamos, se va a continuar aquí en la Cámara Baja con esta discusión, pero en el Senado a las 13 horas va a haber, un plenario, la Comisión de Asuntos Constitucionales, primero va a haber un plenario para tratar los proyectos referidos a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, y luego solamente Asuntos Constitucionales va a tratar justamente también otros proyectos de senadores que están referidos al organismo de control. Luego seguimos a las 13 horas, también el día miércoles, con la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que allí tienen que resolver la situación de la Defensoría. Recordemos que Marisa Graham está al frente de la Defensoría hoy porque se autoprorrogó su mandato, y el de su defensor adjunto también, pero había vencido, ¿no? Justamente vencía su mandato, y en enero, por una resolución misma de la defensora, se mantiene hoy para que no haya una cefalía, pero hay que regular esta situación, sea proponiendo a Graham para un nuevo mandato o abriendo un nuevo concurso público para que se elija a este funcionario. Sí, se conformó solamente esta bicameral para designar las autoridades, que resultó que hubo un empate, primero en quienes fueron propuestos, y luego se resolvió que la diputada Sarapura, justamente de Jujuy, del radicalismo, presidiera esta comisión, que hasta ahora no se pudo volver a reunir por ahora. Exacto. Sí, tuvo una reunión nada más, pero, para las autoridades. Falta todavía resolver lo que es llevar adelante, ¿no? Este proceso para la elección. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito, porque nos quedan todavía varios temas de agenda. También hay Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, de Cultura, de Mujeres y Diversidad. Varias cosas en la Cámara, pero es tiempo, Fer, de ir a la pausa. Vamos a la pausa, quédese, estamos en Diputados Televisión, ya regresamos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica
renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, último bloque de Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Empezamos la semana con anuncios que tienen que ver con la agenda, ¿no? Que está teniendo este Congreso Nacional, con diferentes proyectos que ya en algunos casos vienen avanzando en diferentes comisiones, pero también hay proyectos que van presentando los diputados. Sí, y estos son los más difíciles que se puedan colar en la agenda, ¿no? Porque requieren de una construcción de consensos y de mayorías, como siempre decís vos, Fer, primero para que lleguen a la comisión, a las distintas comisiones a donde fueron girados, y luego para que lleguen al recinto. Pero también es una forma de marcar agenda, ¿no? Decir, bueno, quiero hablar de estos temas, o estos temas me parecen importantes. Y cuando termina el año también se hace un poco el recuento de qué proyectos presentó cada diputado, quién presentó más proyectos, en definitiva, quién habló más en el recinto. Y no siempre todo eso se concentra en los principales referentes de la política. No, claro, y además los diputados siempre tienen la esperanza que en algún momento van a coordinar con el presidente de la Cámara de Diputados sesiones ordinarias. Exacto, que lo vienen demandando hace un montón de tiempo y donde se ponen todos los proyectos en igualdad de condiciones a consideración en el recinto. ¿Te acuerdas, Fer, cuando llegaba diciembre en otras épocas y se sumaban todos los proyectos que no habían entrado durante el año y había 2 días... Ese era de las últimas sesiones ya. 2 días de sesión antes que termine en noviembre el año parlamentario, así, horas y horas sacando proyectos. Así es. Muchos proyectos que obviamente en muchos casos ya venían con mucho consenso y acuerdo de las comisiones. Exacto. Entonces el recinto simplemente era el solo trámite de poner a consideración y de aprobarlo. No se entraba en toda una discusión porque ya la discusión ya se había hecho, los diputados sabían qué era lo que se discutía. Otros tiempos del Parlamento. Eran otros tiempos. Y mirando el reloj porque venían las 12 de la noche del 30 de noviembre. Exacto, y perdían estado parlamentario aquellos que no eran aprobados hasta ese momento. Se convertían en calabaza, podríamos decir. Claro. Meli nos trajo uno de esos proyectos porque los diputados no descansan y más allá que tienen discusiones que tienen que ver con la coyuntura actual o con las perspectivas que tiene el gobierno nacional, también impulsan sus propios proyectos. Así es, bueno, y se ve que en este tema hay un interés particular de los mendocinos oficialistas. Cuando digo oficialistas me refiero a justamente que responden a su propio gobierno provincial, el gobierno de Alfredo Cornejo, y que vemos que se han replicado estos proyectos tanto en el Senado como en diputados y tiene que ver con una mejora en la competitividad aérea, como así lo han denominado los legisladores que presentaron esta iniciativa en ambas cámaras. En este caso, en la Cámara Baja, quien lo presentó, el diputado Lisandro Nieri de la Unión Cívica Radical, como decimos, mendocino, y el objetivo que tiene justamente este proyecto es que todas las empresas del mercado aerocomercial puedan utilizar el saldo técnico del IVA para pagar otros tributos. Esto tiene que ver con, algo que se lee como intentar favorecer a las aerolíneas de bajo costo, porque hasta hoy este es justamente un beneficio fiscal del que goza solamente Aerolíneas Argentinas. Decíamos también, decía Fernando muy bien, de que los legisladores cuando presentan proyectos esperan poder, tener la venia, de justamente los presidentes de las comisiones en donde se tienen que debatir, y podemos decir que en el caso de este proyecto idéntico que se presentó en el Senado, ya hubo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que justamente está presidida por un senador de la Libertad Avanza, con lo cual eso fue todo un gesto, porque habilitó justamente el debate en una reunión informativa e incluso se quedó en la promesa de que en una próxima reunión se podía llegar a convocar a funcionarios del Gobierno Nacional, también revelando que el proyecto le había sido acercado al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y que había quedado en evaluarlo. Bueno, este proyecto, como decimos, este es un beneficio fiscal que hasta ahora solo tiene Aerolíneas Argentinas, y la medida se había implementado por medio de la Ley del Presupuesto 2018. En la gestión Cambiemos se otorgó justamente este beneficio para aerolíneas,
que, bueno, a través de este proyecto, que es un proyecto muy breve, tiene 2 artículos solamente, se intenta modificar el artículo 90 de la ley 27.431, que fue justamente la ley del presupuesto de ese año, del 2018, ¿no? Bueno, hubo un par de críticas de la oposición respecto de se busca modificar un artículo justamente de la ley del presupuesto cuando hace 2 años no hay presupuesto nacional. Entre los argumentos de esta iniciativa que se tienen en cuenta, no solo hablan de una mejora en la competitividad, sino también de que a partir de esto se puedan promover la ampliación de rutas y que al haber más oferta, bueno, eso impacte en una reducción de las tarifas también. Y sobre todo la igualdad ante la ley para que todas las empresas tengan las mismas reglas. Algo de lo que sostuvo Ñeri cuando presentó este proyecto es que hoy Aerolíneas enfrenta menores costos que sus competidores a raíz del beneficio impositivo, otorgándole una ventaja comparativa que lesiona gravemente la sana y libre competencia. Esto también fue en parte lo que sostuvo la senadora también mendocina y radical Mariana Jury, que fue la que promueve el debate en la otra Cámara, y también algo de lo que se dijo durante esa reunión por parte de representantes de algunas empresas, como el gerente general de JetSmart, Gonzalo Pérez Corral, quien bueno, habló de discriminación, de privilegio, y él detalló algunas cifras respecto de cuál podría ser el costo fiscal de esta medida, que sería menos de 15.000 millones de pesos, que es un 10% de los aportes que en realidad hacen por impuestos las empresas al Estado, ¿no? Así que eso fue un poco de lo que se habló en esa reunión y que viene a colación porque es la misma propuesta que plantea Ñeri, quien también dijo que este proyecto propone una equidad horizontal que a través de la mejora de la competitividad del sector podría brindar en un impulso al turismo sumando más rutas. Esto también es algo que se plantea con fuerza, ¿no? Tratar de beneficiar en parte a estas empresas para que puedan justamente abrir nuevos caminos en nuevas rutas. El 90% de las salidas de los destinos nacionales e internacionales están concentrados en la provincia de Buenos Aires, y eso también es algo de lo que se habla, ¿no? De en un país tan extenso, con regiones tan diversas, bueno, se necesitan mucho más vuelos dentro de Argentina. Lo que quieren hacer con esta propuesta también es que todas las empresas puedan competir por tener los destinos, ¿no? Porque hoy hay provincias a las que solamente llega Aerolíneas Argentinas. Ujú. Bueno, y además, como decíamos, un proyecto similar de la senadora Jury se está debatiendo en el Senado. Esto empezó el mes pasado a tratarse allí. Por eso la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación ya realizó un informe sobre el costo fiscal. Además, en esa reunión que hubo en el Senado, bueno, por parte de la oposición habló Mariano Recalde, expresidente de Aerolíneas Argentinas, quien, bueno, remarcó que este beneficio había sido de alguna manera implementado en la gestión de Cambiemos, ¿no? Sí. Esto para derribar un poco de prejuicios, dijo él. Claro, para no vincularlo con Unión por la Patria. Exactamente, sí, sí. Y también lo que dijo es que, bueno, que Aerolíneas Argentinas recibe este beneficio, pero que por otra parte tiene otras desventajas respecto de sus competidoras en el mercado. Y sobre todo lo que planteó es el tema de planificación y prioridades, porque se está pidiendo modificar un artículo del presupuesto, como decía antes, cuando no hay presupuesto. Y él dijo algo así, entre comillas, que mientras se recortan fondos para universidades, le vamos a dar beneficios a empresas privadas. Además de que agregó que nada garantizaba de que después efectivamente fueran a abrir más rutas, claro, sino que a partir de obtener más ganancias quizás no sucedía eso y no redundaba en un beneficio como el que se busca, ¿no? Justamente para los pasajeros también. Bueno, así que la Oficina de Presupuesto del Congreso ya analizó esta propuesta, como decimos que es idéntica a la de Ñeri, que la de Ñeri fue presentada ahora hace unos días, y determinó que esta medida tendría un costo fiscal mínimo de 13.863 millones de pesos por el stock de saldo técnico a favor del contribuyente a febrero de 2025.
Y luego en un análisis de sensibilidad, un costo mínimo en un rango de entre 11.817 millones de pesos y 24.947 millones de pesos. Sería, esta evaluación que hace la OPC y que deberá complementarse también con los datos. Estos son igual a partir de datos enviados justamente por ARCA, porque se le consultó al organismo recaudador y se analizó de esta manera. Bueno, veremos qué sucede con este proyecto, que podría justamente también debatirse en el marco de una ley de presupuesto que tendrá que venir en septiembre, como todos los años, y que veremos qué pasa este año. Claro, y quién la viene a presentar. Sí, y si se aprueba o se debate o no en el recinto, ¿no? Porque... Bueno, esos debates me parece que van a cruzar, lo sucedido del año pasado van a cruzar este debate cuando se inicie, ¿no? Lo primero que le van a plantear a José Luis Esper, si va a permitir que se termine el debate o lo va a levantar. Bueno, de eso ya le plantearon en algún momento cuando se firmaron los dictámenes, por ejemplo, de régimen penal juvenil, ¿no? Donde se tuvo que sentar, bueno, por voluntad propia, en definitiva, ahí no hubo que emplazarlo, pero sí cuando hubo que emplazar también por los otros temas. De hecho, en las otras dos comisiones, tanto en discapacidad, en el dictamen de discapacidad, como el dictamen de modificaciones del plenario de las comisiones que tenían que discutir las modificaciones al sistema previsional, participó principalmente el diputado Heller como vicepresidente, ¿no? Nos comentaba la última vez que hablamos con él que en el dictamen de discapacidad, de emergencia en discapacidad, que se firmó el mismo día para todas las comisiones, no estuvo Esper, sí estuvo cuando se discutió lo de presupuesto, participó un poco, otro poco no estuvo, pero en los emplazamientos no está tanto. Claro, bueno, la estrategia que tiene el oficialismo, ¿no? Los libertarios para llevar adelante las discusiones cuando tienen que estar tratando de atajar penales. Claro. Que vienen de distintos sectores de la cancha. Y es difícil imaginar también, el presupuesto va a venir en la época de campaña. En medio de la campaña, es verdad. Y así como ya está hablando la Libertad Avanza y que quiere esperar a una renovación parlamentaria para aprobar sus reformas, que posiblemente se discutan año próximo, ha pasado en años anteriores que también se especula con la fecha del 10 de diciembre para que una vez que cambie, en sesiones extraordinarias recién se apruebe la ley de presupuesto. Exacto. Sí, en general pasa también que se aprueba una parte en diputados, otra parte en el Senado. Hay que recordar que son 8 las provincias del Senado que cambian sus senadores y la Libertad Avanza ahí tiene una expectativa muy grande, ¿no? Porque hasta ahora pudo sumar un senador por la minoría en cada una de las provincias en las que se participó, en las que se presentó en 2023, pero con un arrastre importante también de la boleta de Javier Milei. Este año, elecciones con boleta única, además, de papel. Con boleta única, pero tiene las de ganar en el Senado, ¿no? Porque no arriesga ninguna banca. Acá en diputados arriesga 8 por lo menos, pero allá en el Senado ninguna. Y bueno, con un panorama que ha mostrado un crecimiento importante, en este caso en provincias que han ganado el oficialismo, pero la Libertad Avanza colocándose como la fuerza opositora en segundo lugar, ¿no? Bueno, y es muy posible que la presentación del presupuesto 2026 tenga el mismo escenario, aprovechando también estos tiempos de campaña, que el presupuesto 2025, es decir, el recinto de la Cámara de Diputados para la presentación que encabece el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Es una de las posibilidades. Me parece que el oficialismo no lo descarta. Lo tiene ahí en agenda. Veremos si finalmente se concreta la presentación el 15 de septiembre. Después, para llevar adelante la discusión, es posible que esperen los resultados electorales, ver cómo va a quedar conformada la Cámara y ver si comienza antes o después de la renovación parlamentaria del 10 de diciembre. Exactamente, eso es parte de lo que va a atravesar esta etapa, ¿no? Sí, claro. De la conformación del Congreso de la Nación, teniendo en cuenta principalmente que está bastante trabada la posibilidad de conseguir el quórum para debatir, tanto para la oposición como para el oficialismo, ¿no? El oficialismo también tiene que negociar mucho con los gobernadores en general
de varias provincias. Se ve ahí Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, San Luis, San Juan, como lugares donde se buscan negociaciones. La provincia de Río Negro también, que tiene que cambiar senador y también tiene que cambiar diputados, y que quedó muy reducida su participación y representación aquí en la Cámara. Los partidos provinciales, ya Misiones empezó a encolumnar y a encuadrar ahí también una alianza posible entre el oficialismo y el Frente de la Concordia Misionero. Iremos viendo cómo se va desarrollando más cerca de las elecciones, pero hay que tener mucha perspectiva y mirada sobre lo que pasa en septiembre, obviamente en la provincia de Buenos Aires, en junio en la provincia de Santa Fe también, como lugares claves para el proceso electoral. También, ¿no? Vota en junio También antes que Santa Fe. Sí, también. El 8. 31 de agosto firmó el decreto hoy el gobernador Gustavo Valdés en la provincia de Corrientes. Sí. Convocando para la elección provincial, se renueva el Poder Ejecutivo ahí en la provincia. Es verdad. Se elige al sucesor de él, de Valdés. Que también hay muchas discusiones ahí de cómo se conforman los espacios, ¿no? Sí, entre el claro. oficialismo y las oposiciones. Hay fuertes discusiones en torno a cómo van a quedar los espacios. Ahí también quiere tallar la Libertad Avanza, ahí también quiere mantener cierto control en el electorado Carlos Camau Espínola, el senador nacional, que otrora fuera del peronismo, y hoy es más líbero, más cercano a la Libertad Avanza. Exacto. Bueno, se habla de que podría postularse el hermano del propio gobernador Valdés por el oficialismo actual, pero hay una parte de la UCR que es intendente de Ituzaingó, ¿no? Sí. Sí, pero la UCR va dividida. La UCR va dividida. Claro, hay una un parte espacio que con el gobernador y traspasa con el ex gobernador también. Con Colombi. Y después, bueno, el peronismo sí ya tiene un candidato perfilado y la Libertad Avanza va a tener que definir también, en esto que mencionaba Fernando, a Camau Espínola o Lisandro Almirón, fue otro que sonó, ¿no? Lisandro y que Almirón, es un referente del partido allí. Cuando no está acá en la ciudad de Buenos Aires, en como las diputado. discusiones de diputado, está recorriendo la provincia. Desde hace tiempo viene discutiendo, y si uno habla con él, dice, voy a ser el candidato. Él tiene la perspectiva de ser de candidato. Menem, exactamente. Veamos qué pasa, el hombre porque de Martín Menem en la provincia. Recordemos que en San Luis pasaba algo similar y finalmente la marca no se puede utilizar del mismo modo que se usa a nivel nacional, con diputados también de la casa. Hay que ver cómo se reconfigura eso, porque la relación con los gobernadores es fundamental también desde la Libertad Avanza ejecutivo, digamos, ¿no? Bueno, la relación de la Casa Rosada con Gustavo Valdés es buena. Tienen una importante sintonía. Volvieron a verse también funcionarios nacionales y el gobernador en la pasada elección en la provincia del Chaco. Cuando ganó Leandro Esdero, en los festejos también fue Gustavo Valdés, y ahí estaba Patricia Bullrich, estaba el gobernador del Chaco y estaba Gustavo Valdés. O sea que se mantienen ciertos contactos. Los diputados que responden a Gustavo Valdés son llamados también cuando el oficialismo en esta Cámara de Diputados necesita construir mayorías o necesita bloquear algún avance de la oposición. Hay llamados para con el gobernador. Y después tenemos, bueno, otra de las provincias que tiene en el calendario, está desfasado de cuando hay elecciones presidenciales, nacionales, que se eligen también la mayoría de los gobernadores. La otra provincia es Santiago del Estero, que Santiago del Estero sí va a votar en octubre, ¿no? Exacto, hay 26 de octubre. Bueno, allí también los Zamora, que tienen todos los diputados por la provincia de Santiago del Estero y todos los senadores. Exacto. Y este año se renuevan senadores. Exactamente. Hay que ver ahí entonces qué se configura, ¿no? En relación a esas 3 bancas, que recordemos, en el Senado son 2 para el que saca más votos y 1 para el que continúa en cantidad de votos. Pero el segundo, a diferencia de los diputados, que es proporcional con el sistema DON de la cantidad de votos que tienen con la cantidad de bancas que se ponen en juego. Ahí varía, pero lo que dice Meli en definitiva es que todos los representantes responden de manera directa al gobernador, en este caso Zamora, en la provincia de Santiago del Estero. Ahora, Zamora irá a la reelección, se supone. No puede. No puede ya, no parece que ya no. Entonces irá Claudia Ledesma. La esposa. Que ya fue gobernadora y fue senadora y vicepresidenta provisional del Senado.
Sí, sí, ella está habilitada porque fue gobernadora durante el gobierno de Macri, Cambiemos, ¿no? sí, Claro. en el 2016, 17, 18 y 19, ahí fue el proceso. Pero bueno, son cosas que se van a ir resolviendo a lo largo del tiempo porque todas estas candidaturas tienen que por lo menos un mes antes oficializar las listas, algunos meses antes incluso oficializar las alianzas. Hay Sí. momentos donde vamos a ir marcando en el calendario cómo vienen los procesos electorales. Por lo pronto, las semanas próximas en junio, Sí. Santa Fe, principal distrito, uno de los principales distritos de la Argentina, elecciones generales locales, ¿no? De diputados y senadores de la provincia Sí. y concejales. Se renueva la mitad de las cámaras. Luego vendrá ya en octubre la definitiva y el proceso también En que están septiembre la de Buenos desarrollando. Aires. En septiembre la de Buenos Aires y en Santa Fe el proceso que están haciendo constituyente, ¿no? Sí, Porque claro. recordemos que en abril cuando se votó fueron las PASO para las elecciones locales y las constituyentes para las elecciones de reforma constitucional. Así que eso también, un proceso de 3 meses tienen por delante Así es. para consensuar una constitución con modificaciones importantes que comenzarán a reunirse. Sí, y tiene tiempo el gobernador todavía para terminar de definir, ¿no? Cuándo convoca finalmente a la Convención Constituyente. Nos vamos despidiendo. Gracias, Meli, por toda la información y todo este rato compartido con nosotros Bueno, aquí. gracias, nos vemos. El miércoles con Meli, seguramente Sí, por claro. aquí. Y nosotros mañana, Fer, a las 16:30, como todos los días. Así es, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.